capítulo 2, versículo 9. Hoy voy a hablar de las cosas, ¿cuántos están conmigo? Que una iglesia debe entender por revelación. Amén. Le decía a mi amada Cindy que hace muchos años yo leí un libro que hablaba sobre la verdad presente de Dios. La verdad presente de Dios tiene que ver con lo que Dios habla para hoy, con lo que Dios quiere hacer hoy. Lo que Dios hizo en el pasado es hermoso, es historia, pero es lo que Dios quiere hacer hoy, lo que nos va a proyectar hacia el mañana. Amén. En Ageo capítulo 2, verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El libro de Nahum capítulo 2, verso 2 dice: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Lucas 21:15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Y finalmente Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y que Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. Es importante que nosotros entendamos que el plan de Dios es eterno. Amén. Yo recuerdo que cuando yo nací al Evangelio, cuando yo nací a Cristo, yo nací en una congregación que se reunía 7 veces por semana, que ayunaba todas las semanas, que vigilaba todas las semanas. Una congregación donde mi pastor tenía solamente 7 mensajes, entonces él repetía el mensaje cada semana en días diferentes, pero lo repetía. Y cuando ya uno tenía 3 meses de estar ahí, ya uno sabía lo que para ellos era el evangelio. Pero era una congregación llena de mucho poder porque había mucha oración. Había mucho ayuno. Las personas como yo que teníamos cosas que contar acerca de nuestra vida sin Cristo, nos mandaban a testificar a la calle para que le dijéramos a la gente que Cristo cambiaba, que si nos había cambiado a nosotros, cambiaba a los demás. Y los primeros 3 años de mi vida cristiana, yo permanecí en esa congregación que era de corte pentecostés, legalista. La falda larga, la cara lavada, el pelo largo, no argollas, no relojes, no anillos, nada, todo era pecado. Pero hay algo, César, había poder, había liberaciones, había sanidades, había algo, diga algo poderoso.
que hizo que una persona como yo llegué a Cristo, con adicciones, con problemas, se quedara en ese lugar. Amén, porque el poder del Evangelio hace eso. Después de 3 años de yo estar en esa congregación, apareció en mi país un predicador puertorriqueño llamado José Collado, pastor de un movimiento en el mundo que se llamaba Rebaño Compañerismo, y predicaba la restauración. Con él llegó Nahum Rosario, un predicador de Chicago, poderosos ambos hombres de Dios. Y la iglesia nuestra, donde yo congregaba, que éramos como unos 300 personas, y estábamos en un lugar, un edificio viejo, en medio de la zona roja de San José, comenzó a experimentar un cambio, una transformación. Porque es imposible que Dios hable y la palabra no haga la obra que debe hacer. Con el tiempo, el hermano Collado ya no llegaba, pero sí llegaban aún. Con el tiempo, un día mi pastor dijo, vamos a tener la cobertura apostólica del apóstol Nahum, porque este hombre es un apóstol. La palabra que trae no es una palabra sencilla que está a la vuelta de la esquina. Y estamos entendiendo cosas que antes no entendíamos. Estamos comprendiendo cosas que siempre estuvieron ahí, pero nunca las vimos. Amén. Y luego, en medio de este movimiento, vino la restauración de la adoración, de la alabanza. Y entonces en la iglesia danzábamos. En la iglesia saltábamos. Diga, saltábamos. Porque la danza espiritual, gracias, no es solamente una coreografía profética, sino que es un derramar del Espíritu Santo sobre usted. Amén. Porque la iglesia de Cristo experimenta cambios cuando la palabra presente, la palabra revelada de Dios viene. Amén. Y entonces me tocó, Cindy, experimentar un cambio de un sistema donde todo era pecado a un sistema donde entendíamos la gracia, que habíamos sido salvos para ser como Jesús, que Él tenía un propósito, un diseño para nosotros, que no se trataba de ir a cultos evangélicos, se trataba de tener una relación con Él y que Él iba a hacer una obra en nosotros. Amén. Y muchos de nosotros, de aquella generación, cuando yo era joven, le estoy hablando hace muchos años, somos predicadores. Muchos pastores y pastoras salieron de esos movimientos que el Espíritu Santo hizo en nuestra congregación. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra cambia, la palabra transforma. Se llama restauración. El proceso de restauración no ha terminado. Dios sigue restaurando. Dios sigue enseñando. Dios sigue haciendo aquello que Él mejor hace en este plan original que tiene para su iglesia, entendiendo que la iglesia no es un grupo que se llame pentecostal o un grupo que se llame bautista o un grupo que se llame apostólico, no. La iglesia de Cristo es todo aquel que ha nacido de nuevo a través de la obra del Calvario. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque las interpretaciones teológicas nos dividen. Porque creemos tener la verdad.
y la verdad es Cristo. Y ninguna interpretación de nadie tiene la verdad total de Dios. Amén. Por eso que le digo que cuando yo estaba en ese pentecostalismo puro que practicaba la iglesia donde yo me convertí, había verdad, había poder. No había mucha revelación en la palabra, eran 7 prédicas. Después de un tiempo Miguel, usted se las sabía. Hasta los versículos se los había uno. Pero estaba la presencia de Dios. La adoración, la intercesión nos abrió un campo. La evangelización nos abrió un campo. Porque comenzamos a experimentar. Dios no es de saber, logos, letra. Dios es de vivir, rema. Amén. Y el proceso de devolver algo a alguien a su estado original, porque se ha deteriorado con el tiempo, esto es restauración. La iglesia está siendo restaurada a su madurez para cumplir el propósito de su llamado. En Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Diga, hay muchos tipos de creyentes, pero se encasillan en 3. Diga, los que hacen que pasen cosas, los que ven pasar cosas y los que nunca se dieron cuenta que sucedió. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno u otro? El andar como él anduvo. El llamado de la iglesia es ser como Jesús. Es que Cristo se manifieste a través de tu vida y de mi vida. Amén. Vivir, ser y hacer las obras de Cristo. Ese es el llamado de la iglesia. Esto es glorioso. Pero es necesario entender el tiempo profético en que vivimos, dentro del plan eterno del Padre y la obra del Espíritu Santo que Él está realizando hoy. Amén. Y hoy voy a tomar su tiempo, porque no todos los días estoy aquí, porque quiero recordar o enseñar, si alguien no lo ha escuchado, cosas que son necesarias. Amén. El proceso de restauración comenzó en el 1517 con el movimiento protestante, y la verdad que Dios restauró en ese momento fue la salvación por gracia a través de la fe. Martín Lutero fue el reformador, el que enfrentó al sistema babilónico por una revelación en la palabra. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: cuando la palabra es revelada, se hace vida en ti. Y cuando eso sucede, usted va hasta las últimas consecuencias. No se trata de tener razón, se trata de tener revelación. Yo una vez escuché a alguien a quien yo amé y respeté mientras vivía decir que no existía el diablo. Y yo vi a esa persona sinceramente convencida de eso. Y cuando terminó su predicación y ya terminó la reunión, se acercó y me dijo: Alex, tú nunca dijiste amén. No puedo decirte amén a eso, porque yo sé que el diablo existe. Porque a mí me sacaron demonios en una liberación.
y yo experimenté esa realidad. Por lo tanto, que ahora tú digas que no existe, esa no es mi verdad. Eso es lo que tú piensas que es la verdad. Pero mi verdad es que yo fui liberado. Mi verdad es que sí existe. Amén. Porque cuando la palabra se revela en usted, es cuando usted es verdaderamente libre. Porque hay gente endemoniada en la iglesia, pero no poseídos, pero sí influenciados. ¿Por qué? Porque la verdad no se les ha revelado. Porque hay gente fluctuante en la iglesia, porque no se le ha revelado que ellos tienen un propósito de ser y existir. Amén. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el 1600 vino el movimiento evangélico, la verdad restaurada fue el bautismo por inmersión y separación de la iglesia del Estado. También se le conoce como los anabautistas, que luego llegaron a ser los bautistas, digan, el 1600. En el año 1700 vino el movimiento de santidad. Y la verdad restaurada fue la santificación de la iglesia, apartándose del sistema corrupto del mundo. Amén. En el año 1800 el movimiento de sanidad vino y la verdad restaurada fue sanidad divina por medio de la fe a través de John Knox, que fue el primer hombre que Dios comenzó a usar con milagros en la historia de la iglesia. Diga, la sanidad divina. En el 1900 vino el movimiento Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Diga, el bautismo hablando en otras lenguas como señal de que el Espíritu Santo está. El don del Espíritu Santo, que tiene que ver con la capacidad, 9 dones que Él da para que la iglesia pueda ser edificada en sí misma. Movimientos misioneros al mundo. En el 1950 vino lo que se llamó la lluvia tardía. Y la verdad restaurada fue que existía un presbiterio profético, que existía un sistema de adoración y alabanza que era más espiritual y más profundo que cantar himnos con un librito. Amén. También en el 1950 el movimiento del evangelismo vino. Y el ministerio del evangelista, el evangelismo masivo, vino. Hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo y condujeron cruzadas donde muchas miles de personas fueron liberadas, fueron salvadas y fueron sanadas. Amén. Amén. Diga, Dios restaurando. En el 1960 vino el movimiento que se llamó carismático y se restauró el ministerio pastoral, vino una renovación espiritual y se hizo énfasis en presentar la persona del Espíritu Santo. Amén. En el 1970 vino el movimiento de fe y vino el ministerio de maestro. Y mensajes de fe, mensajes de victoria. Diga, el sano mensaje de la prosperidad divina llegaron en ese tiempo. En los 80s vino el movimiento profético. Diga, se restauraba el ministerio de los profetas. Se enseñaba intercesión, guerra espiritual, alabanza y adoración profética, danza y artes.
En el 1990 el movimiento apostólico comenzó a surgir y ministerios apostólicos comenzaron a ser levantados y se vieron grandes señales, milagros y prodigios. Hubo un evangelismo global, lo que se llamaba la ventana 1040. Hubo un arrepentimiento identificativo y vino el crecimiento celular. Amén. Y nosotros estamos hoy día en un nuevo milenio, diga un nuevo milenio, donde el poder restaurador del Espíritu Santo nos quiere llevar a entender que vienen grandes cambios para la iglesia. En el año 2000, en el año 2000, fue declarado el movimiento de la nueva reforma apostólica. Amén, diga, hace 25 años. El gobierno quíntuple de Efesios 4:11. La restitución de la iglesia. Diga, ¿qué es restituir? Es devolver lo que fue quitado. Adoración continental. Guerra espiritual de alto nivel, el evangelismo apostólico, escuelas proféticas y todo tipo de escuela de evangelismo para apóstoles, para pastores, comenzó a darse. Diga, este es el mover del Espíritu Santo, donde la verdad presente de Dios nos introdujo a nosotros, esta generación que está vigente, al río de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Ve? Por eso es que yo le estoy recordando a ustedes lo que enseñé hace años cuando vine por primera vez a esta casa. Aunque muchos de ustedes no estaban. Bueno, yo creo que solo hay como 2 o 3 de los que estaban. Yo creo que por allá hay uno de los que quedan, ¿verdad? 2 o 3 de los que estaban cuando yo venía al inicio. Pero si usted lo sabe, usted lo recuerda. ¿Por qué? Porque dice Pedro que no va a dejar de recordar las cosas. ¿Por qué? Porque si usted olvida que usted pertenece a un organismo que se llama la Iglesia de Cristo, si usted olvida que usted es el cuerpo de Cristo, si usted olvida la revelación de lo que es una iglesia y de que la iglesia no es este hermoso santuario que se construyó para congregarnos aquí, no, sino que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de creyentes, pero que la iglesia existe desde que el Espíritu Santo se derramó. Y hablaron allá en Hechos 1, recibieron al Espíritu Santo en Hechos 2, porque ellos permanecieron, diga permanecieron en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo fuera derramado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. ¿Por qué nos dice esto? Porque ustedes deben de estar confirmados en lo que están haciendo en este lugar. Amén. Vuelva a ver a alguien y dígale, es necesario tener ojos para ver. Amén. Porque si no, diga, si no, no vas a ver. Usted puede venir y ver el auditorio, ver la gente, ver al que cantó, ver al que enseña, y eso fue lo que usted vio. Pero es que en un lugar como este hay reino de Dios, hay Espíritu Santo.
Pero hay gente que no puede ver más allá de lo que su nariz le permite. Porque yo estoy hablando de una visión espiritual. ¿Cuántos están conmigo? En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El profeta Jeremías dice que vio y oyó la palabra de Dios. ¿Cuántos lo han leído? Lean la Biblia, hijos. Amén. Hay una visión que se desata cuando usted recibe la palabra. Es una visión espiritual. Amén. Entonces usted necesita que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Para que usted entienda tres cosas. ¿Cuál es la esperanza? ¿A qué te llamaron? ¿A qué te llamaron? ¿A ser un evangélico más? ¿A qué te llamaron? ¿A ser la chismosa de la iglesia? ¿A ser el problemático? ¿El carnal? ¿O a ser un rey y sacerdote? Una reina sacerdotisa. ¿Mm? ¿A qué te llamaron? Porque la palabra va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. La palabra te va a alumbrar, te va a mostrar, te va a hacer entender la esperanza. Te va a decir cuáles son las riquezas de la gloria y cuál es tu herencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuáles son las glorias que Dios tiene para ti? Tu herencia en los santos. Lo segundo que necesitamos es oídos para oír. Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Diga, hay personas que en un mensaje solo oyen lo que les gusta y lo que no les gusta no lo oyen. Amén. Amén. Vuelva a ver al que está a la par y dígale, papito, mamita, si usted solo quiere oír lo que a usted le gusta, y se necesitan genuinas voces de Dios. Porque no se le puede decir a una persona carnal que no busca a Dios, que no ama a Dios, que tiene pecado oculto, que Dios lo va a levantar y lo va a usar. Una vez yo estaba predicando en una iglesia de alguien que era mi amigo. Y en medio de que yo estoy ministrando, después de haber predicado a la gente, se me acerca aquel hombre y me dice, aquel que tiene los lentes y los aretes es mi hijo. Dígale que él es el próximo apóstol en este lugar. Y yo me quedé viendo y le dije, como pastor te escucho, como profeta solo hablo lo que Dios me dice. Y como no le di la profecía que aquel hombre quería, más bien le dije al muchacho que se arrepintiera, porque así como andaba, si se moría, si iba a los infiernos, entonces nunca más me volvieron a invitar. Porque al que anda en pecado, hay que decirle que necesita arrepentirse. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Se lo digo más claro. Se necesitan voces proféticas verdaderas que digan el pecado cuando lo ven.
no en avergonzar a nadie, pero sí en decir las cosas. ¿Mm? Supe de un evento por ahí, por Júpiter, donde invitaron a un profeta de esos que no tienen compromiso solo con el que lo llamó. Y entonces él se volvió a alguien que estaba adorando y que era disque profeta y que era una persona importante dentro de ese lugar. Y él se volvió y le dijo, lo que te voy a decir, te lo tengo que decir porque Dios te lo ha hablado de 1000 formas y tú no obedeces. Deja ese pecado sexual. Deja de contaminar a mi pueblo. Y la mujer comenzó a llorar. Y unas hermanas que andaban en el evento se pusieron preocupadas porque aquella les había profetizado y les había impuesto manos. Y a mí luego me preguntaron, ¿y usted qué opina? Le digo, opino que si estaba contaminada, las contaminó, porque lo que tengo te doy. Bueno, aquí no hay amenes, Señor, hoy. ¿Qué era, Señor, que tenía que estar en otro lugar? Yo hoy. Diga, se necesita ojos para ver y oídos para oír. Porque mucha gente no quiere oír lo que necesita oír. Amén. Hay un mundo ahí afuera que necesita ser impactado por la iglesia. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Corazón para entender. Punto 3, corazón para entender. Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Quién le está hablando a Daniel? El ángel Gabriel. ¿Por qué el ángel está hablando con Daniel? Porque Daniel estaba orando. ¿Qué estaba Daniel? Viendo Disney, viendo Netflix. ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? O viendo la novela. Ahora le dicen serie. Quiere que le diga una cosa, tenga cuidado con las distracciones. Porque Dios es integral. Dios es integral. Eso significa que Él te bendice espiritualmente, emocional y físicamente. Espíritu, alma y cuerpo. El problema es que hay una generación hoy en día que está tan desconectada de Dios. ¿Cómo está su conexión con Dios? Usted puede venir a la iglesia y no estar conectado con Dios. Usted puede decir amén, aleluya, gloria a Dios y no estar conectado con Dios. Porque esa conexión es algo personal. ¿Cuántos entienden? Ve, Daniel estaba conectado. ¿Por qué? Porque había dispuesto su corazón para entender y para humillarse en la presencia de Dios. Porque hay gente que no entiende que la iglesia está siendo restaurada, reformada, restituida. Porque hay gente que no puede entender estas cosas. Porque tal vez no dispone en su corazón.
o tal vez no tienen visión espiritual, o les cuesta oír. Son tres cosas que usted tiene que guardar: su visión espiritual, su oído espiritual, su corazón. Si usted se humilla en la presencia de Dios, si usted dispone su corazón delante de Dios, entonces quiere decir que cuando usted ora, sus palabras son oídas. Amén. ¿Por qué debemos entender eso? Porque ya estamos en el 2025 y ya casi finalizando. Diga, ya casi que se va. Y la iglesia debe entender dónde está. Cuando digo la iglesia, no me refiero a esta casa de adoración, me refiero a la iglesia del Señor. Usted debe entender a dónde está usted en el plan de Dios. Porque desde el punto de vista bíblico, Dios no ha dejado de trabajar. Que algunos se quedaron con la reforma que hizo Lutero, que otros se quedaron con la reforma que hicieron los anabautistas, que otros se quedaron con el metodismo, es cosa de ellos. Pero yo voy a avanzar. Yo no sé usted. Bueno, Señor, ¿qué le pasó a esta iglesia? ¿Cuántos entienden? La iglesia debe marchar por un parámetro tremendo para ver qué tan cerca está la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. Créalo usted o no lo crea, Él va a venir. El día y la hora no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que algo cambió en el mundo y en las naciones. Que hay señales por doquier. ¿Cuánto van a durar las señales? Pueden durar 1000 años si Dios quiere. Pueden durar 10 años. Yo no sé cuánto van a durar. Lo que yo entiendo, Gisela, es que hay señales. Y que yo tengo que tener ojos para ver esas señales, oídos para oír y corazón para entender. Keilita, para volverme al Señor de todo corazón y humillarme a Él para que Él me haga entender qué es lo que Él espera de mí. Amén. Porque ninguno de ustedes vino a este lugar sin propósito. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos habilidades, talentos y dones espirituales que Dios ha puesto. Pero depende de cada uno de nosotros dejarnos usar por Dios. Amén. Hechos 3:20. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Diga, hasta. Diga, hasta que todo sea restaurado, el Señor vendrá. Amén. Diga, hay señales en el mundo. Hay señales en la nación de Israel. Pero la iglesia tiene una palabra: hasta que todo sea restaurado. Entonces significa que proféticamente, César, estamos en la restauración de Dios.
en su plan. ¿Cuántos lo pueden repetir conmigo? Diga, proféticamente, la iglesia está siendo restaurada a la gloria primera. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Yo no sé. Lo que yo sé es que hay señales, dolores de parto. Decimos los escatólogos, dolores de parto de las naciones. Pero el punto es, hasta que todo sea restaurado, van a suceder acontecimientos. Mientras está siendo restaurada la iglesia, hay acontecimientos en Israel, acontecimientos en las naciones de la tierra, pero hay acontecimientos en la iglesia. ¿Qué son esos acontecimientos en la iglesia? Diga, derramamientos del Espíritu Santo. Hoy en día hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Eso es imposible. Sin el Espíritu Santo, esto es una buena religión, una buena tradición, pero no es vida. Aunque nadie diga amén aquí, Señor. ¿Cuántos creen que sin el Espíritu Santo no se puede? ¿Cuántos pueden decir amén a que sin el Espíritu Santo no se puede? Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que habita en nosotros, Él es el que nos consuela. Amén. Entonces lo primero es, diga, hasta que la restauración de todas las cosas venga. Entonces vuelva a ver a su hermano y dígale, no dice el hermano Alex, dice la palabra, en lo que él está enseñando, que la iglesia está en un proceso de restauración. La restauración no es hacer algo nuevo, sino regresar a las verdades de un principio que fueron olvidadas, descuidadas. ¿Por quiénes? Generaciones que nos antecedieron a nosotros. Diga, segundo, Salmo 110, verso 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Diga, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? Hasta que todo sea restaurado, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, aquí encontramos dos cosas. Joche, uno, Dios está restaurando. Si el diseño original es del libro de los Hechos, entonces la iglesia del tiempo presente todavía no ha llegado a eso. Amén. Entonces eso significa que para los que hacemos ministerio hay un gran trabajo. Ser instrumentos que Dios pueda usar. ¿Ve? Porque a Dios no le sirve lo que yo piense o lo que yo crea o lo que yo sienta que es el mensaje que ustedes necesitan. A lo que Dios le sirve es que yo oiga al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me diga que tengo que decirle a usted. Porque lo que yo sé, mi teología, mi preparación no sirve de nada si el Espíritu Santo no me está guiando. El problema es cuando cambiamos la voz direccional del Espíritu Santo por lo que aprendimos. Porque no estoy en contra de aprender, soy a favor de aprender. Pero cuidado, porque la letra mata. Yo conocí gente
apasionada para Dios, que hoy está apasionada por una teología, que para él o para ella es la única verdad. No, yo estoy apasionado, Edgardo, por oír la voz del Espíritu Santo cada día diciéndome lo que yo debo de decir. No es que Él es el único que hace la obra. Esta obra es del Espíritu Santo, no es de nadie más. Yo dije, esta obra es del Espíritu Santo, de nadie más. Digan amén, ¿qué les pasa? Hasta que sean puestos los enemigos por estrado de sus pies. Profeta Cindy, aquí no es que yo no entiendo lo de la guerra espiritual, es que yo no creo en la guerra espiritual. Aquí dice que hasta que sean puestos por estrado de sus pies los enemigos, Cristo está reinando. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo, el tabernáculo viviente de Dios. Nosotros somos los representantes del reino de Dios. Nosotros somos los que hemos sido llamados a ser gente de espíritu, de oración, a ser gente que Dios pueda usar. El problema es que cuando Dios te va a usar, muchas veces Dios va a golpear los sistemas de los hombres, la comodidad de los hombres, la tradición de los hombres. Porque no se puede servir a dos señores. O obedeces a Dios o obedeces a los hombres. La mayoría de los cristianos están esperando que Dios se mueva. Pero quiere que le diga algo. Dios está esperando que usted se mueva. Cristo ya hizo lo que a él le tocó. Ya él destruyó a Satanás, ya él avergonzó a los principados y las potestades, ya él triunfó sobre ellos en la cruz, ya él fue al infierno, resucitó, está coronado en gloria y delegó la autoridad a sus representantes, que eran los apóstoles. Luego eso vino el Espíritu Santo sobre 120 y comenzó la iglesia. Pregunta, ¿estará haciendo usted lo que Dios quiere? ¿O lo que usted piensa? ¿O lo que a usted le parece? ¿Quién es el que edifica la iglesia? Es Jesús. ¿Quién es el que la construye? Es Jesús. Las manos de Jesús son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. No es un ministerio, son 5 ministerios trabajando juntos, edificando juntos. Amén. Cristo ya hizo lo que a él le tocó. Estará haciendo usted lo que a usted le toca. ¿Sabe qué es lo que a usted le toca? Poner a los enemigos de Cristo bajo el estrado de los pies de él. ¿Sabe qué es lo que a usted le toca, hija mía? Estar llena del Espíritu Santo para que Dios la pueda usar y ser luz donde quiera que Dios te pone. O lo que a usted le toca es venir y congregar y ya. ¿Qué es lo que a usted le toca? De acuerdo a esa escritura, pastora Gisela, ¿qué es lo que toca? Sí, porque está hablando de que hay un conflicto espiritual. Ya Cristo le cortó la cabeza a la serpiente. Ahora el cuerpo de la serpiente hay que hacerlo añicos. Entonces significa que la liberación no es algo, como dicen algunos, que es algo del pasado, es algo presente. La unción pudre los yugos. Pero para cargar una unción genuina se necesita una vida de conexión con Dios y una vida de habitación. Cristo quiere habitar en ti. Y cuando Cristo habita en ti, Él te llama a ayunar, te llama a orar,
te llama a buscar la palabra, te llama a estar con Él. Comunión, intimidad, santificación. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Yo he estado en lugares muy lindos donde Dios me llevó a predicar. He visto cosas muy hermosas, la tecnología, todo lo que hay. He escuchado música hermosa en una iglesia, pero carente de unción. Y también he estado con alguien que toca un piano o una guitarra, pero que con el primer sonido y el primer canto, aquello se llenó de la presencia de Dios. He escuchado expositores de la palabra de diversos niveles teológicos, de diversos niveles de rango ministerial, y me han enseñado cosas bonitas. Y he escuchado gente tan ungida que con solo una palabra comenzó a ministrar mi vida. El diablo no se va si no hay conexión con Dios y si no hay habitación en Dios. Tú habitas en Él, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Una iglesia entendida en el tiempo, entendida en la restauración de lo que Dios está haciendo, es una iglesia consagrada. Es una iglesia que está caminando en las verdades que Dios ha restaurado. No es una iglesia que puede retroceder a lo de antes. Yo jamás podría retroceder al modelo en el que yo nací. Me sirvió en aquel tiempo, me salvé, estaba Dios, pero era un nivel. Yo más bien anhelo más. Entienda esto, hijo mío. Hay que anhelar más de Él. Más de Él. Porque aquí hay una situación. Daniela, me encontré hasta que todo sea restaurado y ese proceso estamos. Hasta que los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. No está hablando de hombres, de carne y sangre, está hablando de la estructura satánica. Principados, potestades, gobernadores, huestes y maldades. Y hay gente que a una cucaracha, a una rata le tiene miedo. ¿Cuántos entienden? Pero no queda aquí. ¿Cuántos quiere que le diga algo más? Efesios 4:11. Y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo les iba a hablar a ustedes de restauración, pero el Señor me dijo, la verdad presente es hasta qué. Hasta que todo sea restaurado. Hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Diga, se necesita, diga número 1, haga conmigo, se necesita el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia de Cristo para que venga la restauración. Se necesita
el Espíritu Santo revelando lo que es la batalla espiritual del creyente. Porque Miguelito dice la Biblia que todo creyente es un labrador, es un soldado, es un atleta. Algunos son atletas para el plato de comida. ¿Ah? Dice la Biblia. ¿O lo digo yo? Esto es hasta, yo no me lo inventé. Cuando el Señor me lo habló un tiempo atrás, me quedé con la boca, se me cayó la quijada como a la máscara. Dios mío, no había visto esto, ¿cómo es posible? Pero aquí están estos astas. Señor, pero las señales, pero Israel, Señor, pero las señales, los terremotos, la violencia, la guerra, Señor. ¿Y sabe qué dijo Dios? Usted enfóquese en lo que tiene que enfocarse. Y es en lo que yo estoy haciendo en la iglesia. Esto significa que hay mucho más de Dios. Significa que los apóstoles, profetas están vigentes. Pastores, maestros y evangelistas están presentes. ¿Y cuál es la labor de un evangelista? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Enseñar la vida de un evangelista es cómo testificar y cómo ganar almas. Amén. Entonces el evangelista sí hace cruzadas, predica, salva gente. Pero si usted le testifica a alguien aquí en el centro de este pueblo, en ese parque, y usted se gana a esa persona, usted también es un evangelista. Porque por uno, la Biblia dice que por uno que se salve, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué, Joche, que Dios tiene que levantar esos evangelistas para cruzadas de muchísimas personas? Diga, por un pueblo creyente vagabundo que no testifica. Porque es mejor uyuyuy, ayayay, que nadie lo sepa. Soy cristiano de la secreta. En lugar de ser luz. Pero hoy en día usted hay gente que le dice, ¿quién vive? Y le dicen a Dios. Porque ya les da vergüenza contestarle en la calle que es Cristo. Pero ¿cómo a Cristo no le dio vergüenza estar crucificado desnudo por él? Algo que tiene que ser restaurado. ¿Sabe qué es? El amor por Dios y la prioridad. Porque la prioridad tiene que ser Dios. Cuando la prioridad es Dios, cuando usted tiene bien definido eso y no está jugando a evangélico mañoso, marca diablo, sino que está siendo formado, siendo entrenado para servir a Dios. Porque el cristianismo social, eso no sirve. El cristianismo mezclado con carne, con alma, con psicología, eso no sirve. Lo único que sirve es el poder del Espíritu Santo. Aunque usted no diga amén. Señor, hoy ni los pastores dicen amén aquí. Hay una plenitud de Cristo para usted, para mí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no sé. Yo lo único que sé, Cindy, es que yo tengo que seguir enseñando todo lo que Dios a mí me ha enseñado y todo lo que yo pueda seguir aprendiendo dentro de la teología apostólica y profética, porque esa es la línea que a mí Dios me llamó. Yo no sé usted. Yo no sé usted.
Yo no sé usted, Jochi. Yo sé cuál es mi doctrina. Mi doctrina es no es lo que yo aprendí en el instituto teológico, no, eso me sirve para llegar a lugares, pero eso no es. Mi doctrina es lo que el Espíritu Santo me revela a través de su palabra. ¿Cuántos entienden? Entonces aquí hay una situación, hay señales en el mundo, Elvis, pero hay hasta aquí. Diga, hay que enseñar restauración. Vamos, diga conmigo, iglesia. Hay que enseñar restauración. Hay que enseñar guerra espiritual. Y hay que enseñar cómo funcionan los ministerios. Porque esa es la teología apostólica que está vigente en este tiempo. ¿Cuántos entienden? Todo es bueno, pero hay cosas que son prioridad. La iglesia hoy necesita entender de batalla espiritual. ¿Cómo se llama usted? Daniel. Porque la Biblia dice que usted es un soldado. La Biblia dice que usted es un labrador. La Biblia dice que usted es un atleta. Pablo le dijo a Timoteo, así es como tienes que vivir, hijo. Si eres disciplinado como el atleta, obediente a las órdenes como un soldado y sabes sembrar y esperar para cosechar, vas a tener éxito. Entonces significa que la ley de la siembra y la cosecha es una realidad en nosotros. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Escuché un testimonio que me bendijo tanto. Me bendijo tanto, Gisela, porque este hombre decía, cuando yo me convertí, yo tenía 10 parientes que eran católicos y yo comencé a sembrar salvación y todos los días trataba de evangelizar a 10 personas, trataba de darle la palabra a 10 personas, porque yo decía, Señor, tú dices que lo que yo siembro cosecho. Ellos no me van a hacer caso a mí porque son mis parientes, ellos no me van a ver a mí como un hombre de Dios, pero yo estoy sembrando salvación. ¿Y sabe qué pasó? Se convirtieron todos, porque lo que se siembra se cosecha. Estará sembrando salvación usted para que su familia pueda ser salva. Porque a veces por el testimonio que se da o que se ha dado o porque no hay profeta en su tierra. ¿Estará sembrando amor usted? ¿Usted ha visto esa gente india que no le habla a nadie? No, es que a mí no me gusta. Pues tienes un problema porque para ir al cielo hay que estar en unidad. Pero ¿por qué no dicen amén? Amén significa así sea. Cuando yo quiero que usted diga amén, o yo le digo que diga amén, es para que esa palabra se haga vida en usted. ¿Qué estás sembrando tú? Sanidad, palabra de bendición. ¿Qué estás sembrando? Porque si somos agricultores, entonces eso está ahí. Lo que sembramos recogemos. Si somos soldados, tenemos que aprender a estar bajo el orden de una autoridad superior. Yo me sujeto a Cristo, pero tengo autoridades sobre mí, a quienes tengo que rendirles cuentas. Un soldado, a un soldado lo entrenan para que obedezca.
A un soldado no le preguntan cómo se siente. ¿Está de acuerdo a esto? No, obedezca. Usted ve al militar, no, yo no quiero ir a la guerra. ¿Usted cree que esos que envió Trump a invadir Venezuela, ellos están, no, yo no quiero ir? No, ellos tienen que ir. Pero a la iglesia le falta una mentalidad militar de obedecer. ¿Qué más le dije? Un atleta, disciplina. ¿Tiene usted disciplina para buscar a Dios, para ayunar, para orar? No hablo de las oraciones de aquí, de la iglesia. No hablo de los ayunos de aquí de la iglesia que deben de haber. No hablo de las vigilias de aquí de la iglesia que deben de haber. Hablo de usted con Dios. Porque si no, entonces vamos a hacer puro don que de gracia recibimos, pero sin aceite. Porque si Jesús oraba de madrugada, yo oraré de madrugada, porque ese es el modelo. Aunque solo uno diga amén. Para que suceda esto, necesitamos que los 5 ministerios estén funcionando correctamente, sin que falte ninguno. Diga, la edificación no se da con 2 ministerios en una iglesia. Diga, son 5 lo que Dios ha restaurado. Es por eso que el diablo se las ha ingeniado para que siga alguien creyéndose ser la orquesta, el que lo hace todo. Pero Dios no llama hombres orquesta ni mujeres orquesta. Dios llamó un equipo, la mano de Dios. Por eso que yo en mi iglesia pongo la gente para que se vaya desarrollando. Sí, los discípulos, les enseño a interpretar homilética, les enseño teología. Pero a mí lo que más me interesa que aprendan es a doblar rodillas, a clamar, que aprendan la vida de fe. Porque al final de cuentas, hijo, ya con casi 44 años en este camino, Daniel, yo le puedo concluir a usted que a mí lo único que me ha ayudado es la dependencia del Espíritu Santo y esa fe de que Él está conmigo. Entonces, cuando ya uno tiene un cierto camino, no pretendo saberlo todo, pero eso me ha ayudado a mí, Cindy, hija mía. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Depender de su voz, agarrarme de Él. Porque en el camino te traicionan, te golpean, te meten el puñal en la espalda. En el camino confías en la gente y te traiciona, Gisela. Y es porque Dios tiene que probarte, Dios tiene que hacerte a su modelo, a su diseño. Fuiste llamado a ser como Cristo. Y Cristo por la verdad murió. Él dio su vida por el propósito. ¿Cómo se llama usted, hija? Andrea, hace rato estoy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Andreita, es por el propósito. Es por el propósito. Imagínense que el movimiento del Espíritu Santo para este tiempo es seguir restaurando. Y por ahí que se levantan que no hay apóstoles, que no hay aquí, que no hay que ungir. Como le dije a alguien, papito, si usted ya no lo entendió, pues de ella, usted ya no le dio para entender. Lo siento por usted. A mí no me diga que le explique, ya se lo he explicado 1000 veces. A mí me funciona. Y cuando algo ya funciona, usted sabe que es verdad. Que no hay apóstoles, que no hay profetas, que la mujer no puede pastorear, que un montón de cosas. Eso es volver al 1600.
No, lo siento. Yo voy con la verdad presente de Dios que me dice que hasta que los 5 ministerios ejecuten la obra, los ministerios van a estar vigentes. Hasta que todos los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Eso me habla de que yo voy a combatir batallas de fe. Hay batallas de fe. Hay pruebas que vienen. Donde como Daniel, el profeta, tiene que orar. Y orar. Y por causa de sus palabras vino el ángel a ayudarlo. Pues no es contándole a todo el mundo la situación, es doblando rodillas, porque los ángeles se mueven cuando usted dobla rodillas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la iglesia es un dominio de reino. La iglesia es un dominio de reino, establece el reino donde quiera que ella está. Pero la iglesia tiene que madurar, tiene que entender, tiene que crecer en estas 3 revelaciones. No sé si hay otros hasta. Yo encontré 3. Y con eso me quedé, Andrea. Ya con eso tengo suficiente para decirle a la gente, es tiempo de volver a entender lo que es la restauración de Dios y lo que Dios está haciendo hoy como verdad presente. Es tiempo de entender que hay un conflicto espiritual, lo quiera usted o no lo quiera, el enemigo te atacará. Es necesario entender que no es un ministerio, son 5 que edifican una casa, edifican una iglesia. Porque ese es el tiempo en que estamos. Entonces, porque alguien no cree, yo voy a dejar de ser un profeta apostólico, porque alguien no cree. Como dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero sé lo que soy. ¿Mm? ¿Cuántos entienden? Diga, sin el Espíritu Santo no se puede. ¿O quién es el que liberta a la gente? ¿Usted o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que sana a la gente? ¿Usted o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que habla? ¿Usted o el Espíritu Santo? Entonces sin él no se puede. La iglesia enfrenta un último tiempo. Hasta que la restauración de todas las cosas se den, hasta que se han puesto los enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El plan de Dios se cumple en nuestros días y la clave es la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? La que camina, profeta Cindy, bajo la verdad presente de Dios. ¿Y cuál es la verdad presente de Dios? Si es que usted no entendió que hay 3 procesos que Dios está haciendo en su iglesia. 3 revelaciones que deben de ser entendidas. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es restaurada, vuelve al diseño original y lo supera. Cuando la iglesia es formada quíntuple, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros alcanzarán unidad y plenitud. Cuando la iglesia aprende que su labor es poner a los enemigos por estrado de los pies de Cristo, entonces se dejará usar porque son sacados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que los libertó.
El número 25 es 5 por 5, 25, y eso significa multiplicación de gracia. Entonces quiere decir que este año, que ya casi se va, tenía un significado profético muy lindo: gracia multiplicada. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ve? A mí me llamaron a anunciar el evangelio de Cristo, no de Calvino, no de Arminio, no, a mí me llamaron a anunciar el evangelio de Cristo. Amén. Yo no sé a usted, a mí me sacaron de las drogas, del alcohol, donde yo estaba perdido. Me metió el Espíritu Santo a la iglesia y me llamó. Y voy a decir algo que hay gente que le molesta, pues yo ni conocía a Dios, cómo lo quería, cómo lo iba a servir. Una vez alguien me dijo: cuando usted dice eso me cae mal. Y digo: ¿y qué puedo hacer? Es la verdad, yo andaba perdido, yo que iba a pensar en servir a Dios. Pero Él tenía un plan. Y lo sigue teniendo, porque de ahí viviré 120 años. Bueno, hay usted que se va a morir a los 80, pues yo que voy a vivir 120. Esa es la promesa para los siervos de Dios. Así que estoy a la mitad del camino, así que tengo batería para rato, para venir y darle duro a usted. Pero le estoy dando enseñanza. Usted no le haga caso a ese pastor Elvis, de que me hace una fama rara ahí con ustedes. No le haga caso a él. Yo te vengo a darle la palabra. ¿Ah? ¿Cuántos entienden? Diga: inescrutables riquezas de Cristo. Y aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice: yo soy el más pequeño de los santos, pero le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Pero cuando usted es humilde ante Dios, entonces Dios te da la gracia que tiene para ti. Esto no es una competencia de ver quién tiene la última revelación o de quién sabe esto o aquello. Es que Dios te da la gracia. Imagínese inescrutables riquezas. Imagínese lo que Dios tiene para cada ministro de la palabra que hay en esta iglesia, para cada adorador, para cada intercesor, para cada hombre y mujer de Dios que lo ama y que lo busca, porque el Espíritu Santo es el Espíritu eterno. No conoces a Dios, mi amado y mi amada. Él es eterno. Lo que conocemos es apenas un vislumbre. ¿Así usted cree que yo con casi 44 años conozco a Dios? No. Él es eterno. Eso es lo que a mí me emociona, Andrea. En Él siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo mayor. Entonces yo no entiendo los evangélicos que van a la iglesia como religiosamente, como para calmar la conciencia religiosa que tienen. Usted viene a la iglesia a ser enseñado. Y no crea, yo veo los temas que se echa Elvis a veces, pero Dios lo usa.
Doy gloria a Dios por Cindy, que lo tiene afinadito, para que Dios me lo use. Pero, gloria a Dios. ¿Ah? Eso fue lo que me dijo cuando me vio hoy. Aquí estoy. Como me tiene Cindy. ¿Mm? Diga, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí ahí no dice de Calvino o de Arminio o lo que predicó MacArthur o lo que predicó Scofield o lo que dice una Torá o la otra. Ahí no dice nada de eso, es de Cristo. ¿Por qué? Porque usted se encontró con el Cristo. El Cristo pagó el precio por el pecado suyo. Él te salvó. Entonces, a Él es que le servimos. Edgardo, él no es solo Salvador, Él tiene que ser el Señor. Él tiene que habitar en tu corazón y reinar en ti. ¿Mm? Un día alguien se enojó conmigo porque ahí fuimos a una iglesia y estaban cantando, ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono de mi corazón. Y cuando yo pasé les dije, pero todos los días le cantan eso, pues no se lo dan. Y se enojó alguien conmigo. Porque cuando dices lo que hay que decir, cuando eres alguien que se deja usar por Dios, Dios va a decir lo que Él tenga que decir, a quien tenga que decirse. Y entonces la gente se le revuelve, yo no sé si el chamuco o la carne, pero se le revuelve algo. ¿Mm? ¿Cuántos entienden? Pero eso es lo que necesita Dios. Dios necesita gente que se pare y diga lo que hay que decir, sin ofender. Pero la verdad ofende. La verdad incomoda. ¿Mm? Un día yo le dije a alguien, es que ya no tienes 20 y casi me dan un sartenazo. ¿Mm? ¿Cuántos entienden? Esa es la verdad presente de hoy. Necesitamos repasar restauración. Necesitamos repasar guerra espiritual y si no sabemos aprender. Necesitamos entender cómo funcionan los ministerios. ¿Qué hace un apóstol? ¿Qué hace un profeta? ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un maestro? ¿Qué hace un evangelista? Para que conforme ustedes vayan creciendo y Dios vaya dando la gracia, ninguno se meta en el camino del otro. Y no se preocupe, Dios levantará si tiene que levantar. O Dios despertará si tiene que despertar. O Dios enviará si tiene que enviar. Dios hace. Él edifica su iglesia. Gloria a Dios. Se restauró aquí algo. Gisela, y de aclarar a todos. ¿Ve? Hay riquezas de Cristo que solo Él te las puede revelar por su Espíritu Santo. Pero como es una revelación espiritual, entonces eso le va a aclarar a todos. Al que te escuche, le va a aclarar. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo venía a través del pueblo hebreo, los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Pero el misterio es que Cristo nacía a través de ese linaje para traer el ADN divino a la tierra. Entonces Abraham y toda su descendencia solo fue un instrumento. Israel es un instrumento, pueblo elegido por Dios, a quien se le dio la ley
y las promesas. Ley que el Mesías cumplió y promesas que se cumplieron en él, para traernos ahora un pacto de gracia, para que como iglesia nosotros podamos alcanzar la imagen de él y la gloria de Dios sea vista a través de nosotros. ¿Sabe? Aprendí algo, hija, que me tiene impactado. Avivamiento es Dios haciendo con un hijo obediente lo que él determinó hacer. En otras palabras, cuando usted obedece a Dios, usted comienza a ser un instrumento de avivamiento. Porque si usted obedece a Dios, usted va a orar, usted va a testificar, usted va a hacer lo que Dios le pida, y eso contribuye al avivar de otros. Cuando el que adora está adorando ungido. Cuando el que danza está danzando ungido. Cuando el que enseña está enseñando ungido. Lo que haga lo hace ungido por Dios. Entonces estás colaborando con Dios. Y alguien se va a avivar, alguien se va a encender. ¿Por qué? Porque todos los siglos están escondidos en ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo iba a cumplir la ley, las promesas, las profecías. ¿Para qué? Para que toda la humanidad fuera redimida, fuera restaurada. Todas las edades iban a ser restauradas. No era que Jehová era el Dios de los hebreos. Ahora Cristo Jesús es el Dios y Señor para toda la humanidad. Y cada generación, diga, tendrá los instrumentos que Dios necesita. Entonces, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, porque yo soy creyente, porque Dios que creó todas las cosas, me llamó a mí, para poner en mí parte de esa multiforme sabiduría de Dios, que es dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades. Y le voy a decir algo que aprendí. Cuando ahí dice principados y potestades, no se está refiriendo a los que están caídos, porque dice que es en los lugares celestiales. Y los ángeles caídos que se rebelaron no están en los lugares celestiales, están en un plano espiritual de un segundo cielo, pero ellos no están en lugares celestiales. Entonces significa, Daniel, que aquí, cuando abrimos la palabra y fluye la revelación de Dios, ángeles, principados y potestades celestiales escuchan lo que Dios por su espíritu habla a través de sus siervos a la iglesia. Los primeros que tienen así como de Dumbo, cuando se oye lo que el espíritu habla a la iglesia, son los ángeles. Son los príncipes que están en potestad con Dios. Son los principados que están ahí, las potestades guerreras que están ahí. Ellos están ahí esperando para ver qué va a decir el Espíritu Santo a través de sus instrumentos. ¿Cuántos aprendieron? Hicimos un repaso para caer a un punto. Estamos en días de restauración. Póngase de pie. No sé cuánto tiempo llevo ya. Póngase de pie. Y escuche esto. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro.